Bienvenidos entonces, vamos a la palabra del Señor en este estudio bíblico del fruto del Espíritu Santo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la paciencia, el poder de la paciencia. Bienvenidos todos, todo tiene su tiempo. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, espero que abras tu Biblia. En Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36. Entonces la palabra del Señor dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Para que habiendo hecha la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Entonces, la paciencia definitivamente es una de las virtudes más importantes y especiales en un cristiano, en una persona que ha decidido poner a Jesús como su Señor y Salvador en su corazón. Entonces, todos en alguna medida tenemos promesas, la más importante, que es la salvación, promesas de sanidad, promesas de provisión, promesas de restauración. Pero para alcanzar esas promesas, la Biblia declara que es necesaria la paciencia. Necesitamos algo importantísimo, que es la paciencia. Dios en sí, Él no tiene afán. Él hace las cosas en su debido tiempo, y es tan importante que nosotros nos alineemos al tiempo kairos de Dios. En el tiempo de Dios nosotros tenemos que aprender a esperar en Él. Así que la paciencia, con ella es muy importante, porque tú y yo podemos así hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Si no ejercitamos la paciencia, caeremos en el grande error de que nosotros terminaríamos por hacer nuestra voluntad. Ese fue el caso de Sara. Había una promesa maravillosa de que Dios les daría un hijo a Abraham y a Sara. Pero de alguna manera miraron cómo podían ellos, al ver que no se daba la promesa en el tiempo de ellos, en el tiempo natural, pues trataron de ayudar a Dios, me imagino, y ya miramos el problema tan grande que se desató. Nace Ismael, e Ismael vendría a ser el padre de lo que son hoy en día los árabes, y hasta este día hay conflicto en Medio Oriente por causa de eso, de no esperar los tiempos de Dios, de no ser pacientes para con la voluntad del Señor. También es el caso del rey Saúl, por ejemplo. El rey Saúl había recibido una orden de parte del Señor que tenía que esperar al profeta Samuel para establecer el sacrificio delante del Señor. Pero él se llenó de impaciencia y hizo el sacrificio, lo cual no era permitido por parte de la ley. Al hacer esto, llega el profeta Samuel y dice: pero ¿qué hiciste? Locamente has actuado. Ciertamente, cuando nosotros perdemos la paciencia y no nos alineamos a la voluntad de Dios, van a haber serias consecuencias, serias consecuencias. Así que, ¿qué es la paciencia? ¿Qué vendría a ser entonces la paciencia? La paciencia, vamos a ir al significado. Quiero leerte lo que encuentro en un diccionario con respecto a la paciencia. Es una virtud consistente en soportar con resignación infortunios, trabajos, ofensas, sin lamentarse. Eso es lo que dice el diccionario. Pero bíblicamente quisiera definirte los términos. El término paciencia tiene dos enfoques: uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra paciencia es kavá, y kavá hace referencia a soportar el sufrimiento para tener unos méritos propios. Soportar el sufrimiento para tener unos méritos propios. Y esto tiene una conexión religiosa, ¿sabes? Porque hoy en día miramos que muchas personas van arrodillados hasta un lugar religioso con tal de ganar méritos con Dios. También otros pueden flagelarse, otros pueden sí azotarse,
Pero la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La paciencia entonces no se trata de soportar un sufrimiento, soportarlo para ganar un determinado mérito delante del Señor. Me encanta lo que el término de paciencia en el Nuevo Testamento, en el primero kavá es en el hebreo, pero en el Nuevo Testamento, en el griego, fue escrito en griego, es huponeme, que es o se traduce como esperar alegre una promesa. Esperar alegre una promesa. Y tiene que ver con que uno está visualizando un galardón. Viene un premio, por lo tanto, lo que está pasando en mi vida es soportable, lo que está en mi vida es llevadero, porque tengo los ojos puestos en el galardón. Eso es lo que pasa con nosotros, los que esperamos en Dios, los que esperamos que venga Cristo. Sabemos que Él va a venir y Él va a solucionar todo esto que está pasando en el mundo. Estamos esperando una promesa de parte de Dios, pero no lo hacemos quejándonos ni para ganar méritos con Dios, sino que lo hacemos con una actitud de esperanza, sabiendo que Dios es un Dios fiel que va a respondernos con la ayuda del Señor. Tenemos un Dios fiel, un Dios bueno que nos levanta y que nunca nos ha dejado solos. Yo quiero que tú comentes ahí si tú estás de acuerdo conmigo que tenemos un Dios fiel, que Él es un Dios de pactos, que cumple sus promesas, que nunca nos ha dejado solos. Y si nunca nos dejó solos ayer, pues no nos va a dejar solos ahora. Escribe allí: mi Dios ha sido fiel, Él cumple sus promesas. Por eso nosotros podemos esperar en Él. Ahora, sinónimos de paciencia. Quiero nombrarte algunos sinónimos de paciencia. Es como serenidad, temple, tolerancia. Y los antónimos de paciencia es angustia, es preocupación, incluso la ira, la impaciencia. La palabra paciente, cuando una persona está sufriendo algún tipo de enfermedad, la palabra paciente viene del latín patiens, que quiere decir el que sufre o el sufrido. El que sufre o el sufrido es el que está manifestando algún tipo de enfermedad, pero está esperando sanidad. Es un paciente. Hay una frase muy bonita sobre la paciencia. La paciencia es permanecer en calma. Permanecer en calma, resistiendo la oposición con la esperanza de que Dios tiene el control. Y eso es lo que quiere establecer el Espíritu Santo como fruto en nosotros. Que nosotros sepamos esperar en Dios, sintiendo incluso la opresión externa, pero tenemos una esperanza de que Dios nos va a ayudar, que tú y yo vamos a salir adelante después de toda esta cuarentena, después del COVID, después de todo esto que está pasando, esta pandemia. Dios tiene cosas grandes para ti y para mí. ¿Cuántos pueden escribir ahí? Amén. Escriba amén si usted cree que vamos a salir en victoria, tú y tu casa. Todas las cosas obran para bien en el nombre de Jesús. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Número uno, que este mundo es un mundo lleno de afán. Es un mundo impaciente, un mundo que va en el corre-corre, en el activismo, en el afán cotidiano. Entonces, y eso viene en nuestra cultura, eso viene en nuestros genes. ¿Tú te has dado cuenta que un niño en realidad no es paciente? Es impaciente. Tú no le puedes decir a ese niño: hey, espérate, espérate, luego te voy a dar tu comida. Si el niño quiere lactar, él va a llorar y se va a desesperar por comer. La paciencia no viene en el chip. La paciencia, y es una paciencia especial la cual el Señor nos quiere dar a través de la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, recuerda, Él nos llena de su amor, Él nos llena de su gozo, Él nos llena de su paciencia.
la paciencia de Dios. Si un niño quiere un juguete, pues se va a desesperar con tal de tener aquel juguete. Se va a desesperar. Él lo necesita rápido. El niño no tiene paciencia. Y en realidad nuestra sociedad cada vez somos menos pacientes. Yo quiero mostrarte unas imágenes que te van a recordar algo importante, algo especial. Van a venir recuerdos a ti. Entonces, yo quiero preguntarle allí, usted va a comentar, ¿alguien algún día, de pronto los de mi generación, recibiste una carta de estas? ¿Te acuerdas cuánto tiempo se demoraba en llegar esa carta? Pero había algo en nosotros que sabíamos que tenía que esperar. Si era un mes, 2 meses, depende de dónde era remitida la carta. Puede demorarse un mes, en fin. Aquellas cartas con su colorcito rojo y azul en los bordes, ¿te acuerdas? Si tú te acuerdas de esta carta, escribe amén. ¿Escribiste alguna de estas cartas? Si tú escribiste una de estas cartas, tú me vas a entender. ¿Te imaginas la generación de hoy en día, los jóvenes, los muchachos de hoy en día, que cuando están usando uno de los correos electrónicos y de pronto se demora 5 minutos y 10 minutos en enviarlo, nos desesperamos porque no carga, de pronto el archivo es muy pesado? Nosotros, aquella generación que pudimos mirar las cartas, aquellas cartas que eran enviadas, pasaban 1 mes, 2 meses, 3 meses y teníamos que esperar porque ahí venía la información del remitente. Hoy en día, justamente, si de pronto el archivo no carga, nos desesperamos y son 5 minutos. Mientras 2 meses teníamos que estar esperando. Mira que ya la sociedad es menos paciente. Menos paciente. Quiero mostrarte esta otra imagen. ¿Tú te acuerdas de esto? ¿Alguna vez recibiste un telegrama? ¿Te acuerdas de los telegramas? Si tú alguna vez enviaste o recibiste un telegrama, puedes escribir: yo envié telegramas, yo conozco los telegramas. Y esto es algo nostálgico porque realmente mirábamos que se demoraba tanto tiempo en recibir el telegrama, y si tú vivías en un pueblo, pues decían: llegó un telegrama, puede ir a reclamarlo allá a Telecom. Entonces, y eso es algo que crecimos nuestra generación, hasta donde fue nuestra generación, y ahí estaba el telegrama. La generación de hoy en día es diferente. Y yo quiero decirte el extremo en el cual hemos llegado a perder la paciencia. Si a alguien tú le envías un WhatsApp y la persona te deja en visto y no te contesta, al minuto, 2 minutos, ya te estás desesperando. No hay paciencia hoy en día. En realidad somos impacientes. Cada vez somos menos pacientes. Menos pacientes. Hoy en día la gente le gusta, es la generación del microondas, que dicen todo bien rápido, el avión, buscamos, por ejemplo, un computador que tenga un procesador más rápido, un celular más rápido. Y eso es lo que tratamos de hacer. No hay paciencia. Ya no tenemos esa paciencia. Ahora, justamente esta imagen, quizás todo lo que buscamos es el ideal. ¿Cómo te sientes cuando no puedes descargar un archivo? Cuando las megas del internet de tu casa no están funcionando muy bien o están más bien lentas. O cuando el tráfico está muy pesado en la parte del internet, en fin. Y sientes que se demora, estás subiendo un video en YouTube, en fin, y sientes que el archivo está muy grande, y eso te llena de impaciencia. Yo creo que si tú hubieras estado hace algunos añitos cuando usábamos este tipo de módem, hubiera sido la locura, porque esto sí que era algo demorado. Para que cargue, para que bajen los archivos, definitivamente necesitábamos paciencia. Hoy en día ya no hay mucha paciencia. Por lo tanto, necesitamos los referentes bíblicos de conocer cómo es la paciencia que Dios determina. Y hay unos ejemplos bíblicos sobre la paciencia que Dios está demandando. Por ejemplo, el caso de Noé. Noé tardó 120 años
en construir el arca donde él iba a ir con su familia y con todos los animales. 120 años, y este hombre tuvo la suficiente paciencia de esperar 120 años y no se desanimó. Hay veces que nosotros nos desanimamos tan fácil. Empezamos una carrera y nos podemos desanimar. Llevamos 2 años, 3 años y ya no queremos seguir. En la mitad del camino tratamos de rendirnos. Empezamos un negocio y de pronto no estuvo muy bien y nos desanimamos. Ya no voy a hacer nada. Empezamos a leer un libro y lo dejamos a la mitad. Pero este hombre, 120 años, tenía la paciencia de Dios, tenía ese fruto del Espíritu Santo y logró él construir aquella arca. Estudiando un poco los referentes bíblicos, se dice que estuvo 370 días dentro del arca, desde que empezó el diluvio hasta que descendieron las aguas. Estuvo 370 días dentro del arca, allá esperando a que bajen las aguas para él poder salir. De pronto, ¿te has sentido muy desesperado en estos 2 meses de estar en cuarentena? Y de pronto, con la posibilidad de que has salido en alguna medida, no sé, a hacer algún tipo de compra con tu pico y cédula. Pero este hombre no podía salir por 370 días porque estaban las aguas afuera y él podía morir. Yo tengo que decirte que esto es una enseñanza muy fuerte de lo que es la paciencia, de saber hacer las cosas conforme lo que Dios quiere que se hagan. Un hombre multimillonario en la Biblia, el más grande de entre los orientales, se llamaba Job. Y de un momento a otro empezó a venirle la ruina de una manera escalonada. Y algo terrible se desató sobre él. Perdió todos sus ganados, perdió todos sus empleados, sus ovejas, todas sus empresas, lo perdió todo. Cayó en quiebra, mataron a sus hijos. Y aún su salud la perdió. Su esposa se levanta contra él. Y este hombre sencillamente decía, bendecía a Dios, decía: desnudo vine, pues desnudo tengo que irme. Y él tuvo la suficiente paciencia de esperar en Dios hasta que Dios, se dice que fue alrededor de 1 año, le restituyó lo que él tenía y le dio hasta el doble. Es tan importante la paciencia. Job se llenó, tenía una paciencia de saber esperar en Dios. Lo perdió todo, pero no se desesperó. Sabía que Dios estaba en el asunto y Él nos iba a ayudar. Por lo tanto, quiero preguntarte: ¿has perdido algo en estos días? ¿Has perdido tu trabajo? ¿Has perdido tu salud? ¿Has perdido un hijo? Recordemos la paciencia de Job, que él no murmuró delante de Dios, no se quejó delante de Dios, sino que supo esperar en Dios para que Él le restituya al doble lo que tenía. Yo quiero declarar que Dios te va a restituir al doble si has perdido algo. Comente desde recibe, di amén. Yo recibo eso en el nombre de Jesús. Job supo esperar al tiempo de la restitución en Dios, pero esperó que Dios obre. Otro hombre importante que se movía en la paciencia era Abraham. Abraham no podía tener hijos con su esposa Sara, pero Dios le da una promesa de que de él nacerían multitud de naciones. Y empezó 1 año y no se daba eso, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, nada. Pero ahí quizás estaba la esperanza. Llegaron y pasaron 25 años. Cuando habían pasado 25 años, nace Isaac. La pregunta que quiero hacer en esta hora es: ¿cuánto tiempo llevas orando por tu milagro? ¿Cuánto tiempo llevas orando para que esa esterilidad en los negocios, para que esa esterilidad en tus problemas se vayan? Ojo, porque aquí vino el problema de Sara, porque ella sencillamente pretendiendo ayudar de alguna manera a Dios para que se cumpla la promesa, le entrega a Abraham a Agar, su esclava, y nace Ismael, y de Ismael nacen las tribus árabes que hoy en día están causando un problema impresionante en Medio Oriente. ¿Sabes qué? La pregunta es: ¿cuál es tu Ismael? De pronto Dios había dicho que te iba a dar un mejor trabajo.
no supiste esperar, te metiste en otro y perdiste una gran oportunidad. De pronto Dios te dijo que Él te iba a suplir todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria, y de pronto no pudimos esperar y nos metimos en una deuda grande. Y en este momento estamos pagando. Hicimos un negocio que no fue dirigido por Dios y estamos cargando un Ismael. Es una realidad. Entonces, la palabra del Señor declara en Romanos capítulo 15, versículo 5: pero el Dios de la paciencia, ¿sabes que Dios es paciente, tardo para la ira y grande en misericordia? Por eso tú y yo también tenemos que tener lo que tiene nuestro Padre Celestial. Si tú y yo tenemos al Espíritu Santo, tenemos que ser pacientes. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes. ¿Por qué tenemos que ser pacientes? Porque mediante la paciencia nosotros podemos permanecer firmes hasta la venida del Señor Jesucristo. En Santiago capítulo 5 versículo 7 la Biblia dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Entonces, esperar hasta la venida de Cristo compara o hace semejanza a aquel labrador que ha sembrado su semilla. Él no espera que inmediatamente brote el fruto. No, hay un proceso que tiene que darse. Hay un proceso para que vengan las promesas tuyas, las promesas que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha prometido Dios? Que la conversión de toda tu casa. ¿Qué te ha prometido Dios? Lo que Dios promete lo cumple, pero para heredar esas promesas es necesaria la paciencia. Declara en el nombre de Jesús: mis promesas se cumplirán. Escribe allí: mis promesas se van a cumplir porque Dios es fiel. Pero necesitamos la paciencia de parte del Señor. Entonces necesitamos aquella paciencia. Dice que esperando la venida de Cristo, y esto el apóstol Santiago le escribe hace 2000 años a aquella iglesia, y han pasado 2000. Este es el tiempo donde más cerca estamos de encontrarnos con Cristo. Por lo tanto, no te desanimes, sigue adelante, fortalécete, porque pronto miraremos a Jesús. Quizás esta sea la última generación para ver a nuestro Señor Jesucristo. Yo te digo, ¿por qué es tan importante la paciencia? Porque no permite que te detengas, no permite que te estanques, si puedo decirlo, que te quedes limitado. Hebreos capítulo 12 versículo 1, la Biblia dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice la palabra, Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos adelante. Corramos con paciencia. La paciencia no es ser una persona perezosa o ser una persona sencillamente negligente. No. La paciencia tiene que ver con activarse. Corramos con paciencia. Es decir, avanza, no te limites, sigue adelante, fortalécete, porque Dios es bueno. Ahí está el Señor con nosotros. Hay una nube de testigos, decía el apóstol Pablo. ¿Cuál era esa nube de testigos? Capítulo 11 de Hebreos: los héroes de la fe que activaron su fe. Hoy yo te digo: actívate, levántate y sigue creyendo en el Señor, sigue creyendo en sus promesas, sigue creyendo y digámosle al Señor que sea Él que nos fortalezca, que nos levante para seguir firmes en nuestras convicciones de fe, en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Normalmente alguien diría: pastor, yo quisiera que Dios me ayude, no tengo paciencia, que Dios me dé paciencia. ¿Sabes que no es una oración muy sabia pedirle a Dios paciencia? No, porque la paciencia, Santiago 1:2, mira lo que dice Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estén gozosos cuando estén en diversas pruebas. Ojo, pero sabiendo que la prueba
de vuestra fe produce paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. No es muy bueno pedirle al Señor paciencia, porque va a mandarte un taller, te va a mandar un ejercicio, una prueba, una dificultad para que aprendamos a ser pacientes. Preciso, si hay problemas de paciencia y Dios quiere entrenar a uno de sus hijos en la paciencia, tú vas a ir a hacer la cola al banco, y cuando estás haciendo el banco, la cola en el banco, unos 10, 20 personas atrás tuyo, ya te va a tocar a ti. Preciso, se cae la plataforma, se cae la red. Paciencia, Dios moviéndose en paciencia, Dios entrenándonos en esa paciencia. Entonces, la paciencia de esperar una sanidad, la paciencia de esperar ese trabajo, ahí está el Señor moviéndose. Pero ¿cómo nosotros podemos lograr alcanzar las promesas que Dios nos ha hecho? Fortaleciéndonos en el Señor, alabándole y adorándole. Yo creo que el Señor va a levantarnos en el nombre de Jesús. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios fiel, que nos va a ayudar. Si en algún punto en esta hora tú dices: Señor, ayúdame, estoy pasando por una situación no fácil, yo quiero invitarte en esta hora para que le digamos al Señor: gracias por todo lo que nos has dado, porque tú has sido bueno, Señor, y tu misericordia nos ha sostenido hasta este momento. Quiero que inclines ahí donde estás tu rostro, y vas a sentir que el Espíritu Santo viene a ministrarte paz para que tengas tranquilidad en esta hora. El fruto del Espíritu Santo es esa paciencia maravillosa que te va a permitir avanzar en tu fe y no desanimarte. Que no te desanimes, que no murmuremos, que no nos quejemos, sino que sepamos que si esperamos en Dios, Dios hará. Él nos va a responder. Tenemos que reconocer. Levanta tus manos y dile: Señor, reconozco que tú tienes el control de mi vida. Señor, reconozco que tú eres mi Dios y que tú gobiernas sobre mí, y que tú vas a responderme, y esto que estoy pasando es temporal. Esto es temporal y tú me vas a levantar. Señor, gracias, porque sé que tú eres bueno y me has suplido todo lo que he necesitado. Gracias, Dios mío, Señor. Precioso Jesús, ayúdame a entender que la paciencia que tú me estás enseñando me permite hacer tu voluntad. He cometido errores porque me he adelantado a los procesos. No he sido paciente para contigo y he tomado decisiones adelante de ti, Señor. Y hay consecuencias. Hay consecuencias de deudas. Hay consecuencias. Quizás estás en una relación que Dios te ha dicho que no era, y ahí está una consecuencia. Consecuencias que duelen el alma, consecuencias. Has perdido personas importantes en tu vida. Pero hoy el Señor está enseñándonos lo importante que es tener esa virtud sabia de la paciencia. Señor, gracias porque tú estás, yo estoy en el hueco de tu mano, Señor. Yo sé que a través de esta paciencia que estás ejercitando en mí, tengo la esperanza real que algún día te voy a ver, Señor. Voy a verte, Señor, porque sé que tú vienes, Señor. Hoy me despojo de todo peso, de toda carga, Señor, de todo aquello que ha estado en mí, y descanso en que tú, Señor, vienes pronto, Señor, y sigo adelante en esta carrera de la salvación, Señor. Gracias, todo esto va a pasar y estoy seguro que tú me vas a ayudar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío, y ahora establezco que tú te llenas de la paciencia de Dios en el nombre de Jesús. Recibe de Dios en el nombre de Jesús. Y sé que a través de la paciencia heredaremos las promesas de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén.